no tenga esa frecuencia no va a pasar por el amplificador. Además de filtrarla, va a ser eliminada. Solamente van a amplificar las señales que le corresponden a la sintonía del amplificador. Bien, como les decía, con todo esto estamos hablando de que más allá de amplificar una señal, estamos hablando de que es una amplificación selectiva de señales, no es cualquier cosa. ¿Está bien? Estamos seleccionando qué señal quiero amplificar. Entonces, cuando hablamos de amplificación selectiva, necesitamos un amplificador que esté sintonizado. En este caso, los amplificadores que, como les dije, trabajan dentro de cierto rango de frecuencia, ¿sí? Es para limitar el ancho de banda, por un montón de razones. Entre todas ellas, y la fundamental, es el ruido. Ustedes ya han estudiado que el ruido depende del ancho de banda, ¿sí? Entonces, en la medida en que yo disminuyo el ancho de banda, disminuyo la cantidad de ruido, ¿sí? Entonces, lo que estoy haciendo es mejorar la relación señal al ruido, al hacer una amplificación selectiva de señales. En el caso de los receptores, en general, el primer amplificador que tienen en la entrada, al que le llegan las señales de la antena, ¿sí? Ese amplificador tiene un ancho de banda un poquito mayor que lo que tienen los de frecuencia intermedia. Pero no se confundan, porque ese tipo de amplificador, si bien es cierto, tiene un poco de ancho de banda mayor, pero también tiene amplificación selectiva, porque ustedes al sintonizar la señal de radio que quieren recibir, están cambiando la sintonía del amplificador. Al cambiar la sintonía, el ancho de banda no cambia, lo que cambia es la posición de la frecuencia central, digamos, donde está sintonizado el amplificador. De esa manera yo sigo manteniendo un ancho de banda finito en cuanto a la señal que ingresa a la radio, al equipo de radio. Entonces, la idea, vuelvo a repetir, es mejorar la relación señal a ruido. Nosotros los equipos de radio, por lo general, en los receptores, la señal que les llega a la antena es unos cuantos microvoltios, y si estoy demasiado, si el nivel de ruido es comparable con el nivel de señal, yo no voy a poder separar una cosa de la otra. Entonces, por eso es deseable, es fundamental que esos amplificadores que están en las primeras etapas de amplificación, el mismo elemento activo no agregue más ruido a la señal que ya tiene ruido. Si no, no lo puede separar nunca la señal del ruido. Cuanto mayor sea la separación esta, lo que aparece acá como relación señal al ruido, tanto mejor va a ser la selectividad de mi receptor en este caso. En los transmisores también se utilizan amplificadores sintonizados. Ustedes han hecho el práctico de un oscilador estos días, ¿sí? Así como está, el oscilador solo no sirve para hacer nada más que generar una portadora. Yo esa señal la tengo que amplificar para poderla transmitir. Y yo voy a amplificar
usando amplificadores lineales en este caso, porque necesito que la señal que se amplifique, que es una senoidal, se mantenga senoidal, ¿sí? Para después entrar al proceso de modulación. Entonces, yo necesito ahí amplificar esa señal antes de que ingrese al modulador. Y ese amplificador tiene que ser lineal. Si no es lineal, me va a distorsionar la señal del oscilador. Eso va a generar armónicos que van a desparramarse por todo el espectro y no va a funcionar el equipo radio. Después que se haga todo el procesamiento de la señal, que se haga modulación, etcétera, recién puede usar otro tipo de amplificadores, pero mientras tanto debe ser lineal. ¿Sí? Bien. Si esta es la relación de respuesta de un amplificador sintonizado y tiene un ancho de banda que ya sabemos que es a los 3 dB, ¿sí? De potencia, y hemos dicho que el nivel de la relación señal-ruido depende del ancho de banda. Si este es mi nivel de ruido de la señal, y esta es la característica de transferencia del amplificador en función de la frecuencia, lo que está ingresando al amplificador es esta parte del espectro de ruido, lo que ven ahí dentro de la curva celeste. ¿Sí? La cantidad de ruido está definida por esa formulita que ya la conocen, ¿sí? Entonces, cuando yo limito el ancho de banda, estoy limitando la cantidad de ruido. El ruido, en general, depende de la temperatura. Estamos hablando de ruido no producido por agentes externos, como ser ruido de motores, ruido de lámparas fluorescentes. No, estamos hablando de ruido térmico. Por eso habla de la temperatura ambiente acá. Por eso la temperatura forma parte de la ecuación esta. Entonces, este ruido depende de la temperatura. Si yo tengo la línea de 3 dB, entonces el ancho de banda que yo tengo, la parte de ruido que ingresa al amplificador, el rectangulito ese definido por los 3 dB. Por eso, el nivel del ruido es directamente proporcional al ancho de banda de cualquier circuito. Y eso ustedes ya lo han estudiado en aplicada 2. ¿Sí? Supongamos que el nivel de ruido sea 60 dB. Cuando eso ingresa al amplificador, el ruido se va a amplificar tanto como amplifique el amplificador. ¿Sí? Entonces la salida va a ser la potencia del ruido que yo voy a amplificar, va a ser proporcional a la ganancia del amplificador. Entonces, cuanto mayor el nivel de ruido que ingrese, mayor ruido voy a tener en la salida. Por eso es fundamental disminuirlo antes de hacer todo el procesamiento al nivel de ruido. Entonces, si yo estoy trabajando con una señal que está, el ruido que ingresa al amplificador es todo lo que está ahí marcadito abajo de la línea punteada roja. ¿Sí? Si el amplificador gana 10, todo esto se va a ver multiplicado por 10. Pero como hablamos del ancho de banda, entonces el ancho de banda, la cantidad de ruido total se ve afectada por el ancho de banda del amplificador. Si no fuese sintonizado, amplifica todo. Como es sintonizado, va a amplificar solamente lo que yo quiero que amplifique. Por eso se limita el ancho de banda de los amplificadores en caso de radiofrecuencia. En el caso de los amplificadores,
amplificadores de RF, digamos, de la primera etapa de un receptor de radio, esto no cambia. Esta figura se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha en función de la sintonía que yo le ponga al amplificador, porque son sintonizables. Entonces, estos amplificadores se utilizan en las primeras etapas, como les decía, de un equipo de radio. En el caso de un receptor de radio, estaría antes del mezclador y después del filtro de RF, ¿sí? Y en los amplificadores de FI, en el caso de los receptores de radio. En este caso, como les decía, como estamos hablando de la amplitud de la señal es muy débil, entonces lo que yo necesito que el elemento amplificador acá tenga la menor figura de ruido posible. O sea, no puede ser cualquier transistor. ¿Está claro? Porque si no, el ruido que genera el propio elemento activo me puede tirar abajo la relación señal al ruido en el equipo. O sea, en pocas palabras, en lugar de eliminar el ruido o de mejorar la señal, empeora todo. Los amplificadores de FI no es necesario que tengan tanta exigencia como el amplificador de RF. Si ustedes buscan los circuitos de radio, el receptor de FM o de AM en Internet, van a ver que por lo general los amplificadores de FI, los componentes, los transistores, no son los mismos que el amplificador de RF. Eso es porque el amplificador de RF es fundamental, es el que mejor figura de ruido tiene que tener. El que le sigue, o sea, los amplificadores de FI, yo ya tengo un nivel alto de señal en la entrada. Ya incluso hasta está filtrada la señal, ¿sí? Entonces no es tan exigente el elemento activo en los amplificadores de FI. Y como dice acá, los amplificadores de RF son los que de bajo nivel son los que se encuentran en el principio del proceso de recepción, es decir, amplificadores de RF y amplificadores de FI. En el caso de los transmisores, ¿sí? Son los amplificadores que amplifican la banda base, es decir, la información que se va a transmitir, ¿sí? En algunos casos, también puede ser el amplificador del oscilador, dependiendo del tipo de transmisión que se va a hacer. Si la información va montada en la amplitud de la señal, entonces el amplificador que yo voy a usar a la salida del oscilador es un amplificador lineal, que no deforme la salida. Cualquier otro tipo de transmisión, ya sea de FM, de modulación de FM o de fase, puede ser un amplificador clase C o clase D a la salida del oscilador. Pero en la banda base siempre son lineales, porque no puedo deformar la información, ¿sí? Bien, la idea en este caso es ir aumentando la potencia de la señal de entrada a niveles adecuados para poder transmitir la información, ¿sí? Bien, dentro de todos los amplificadores de bajo nivel,
existen lo que se llaman amplificadores de bajo ruido, ¿sí? Los amplificadores de bajo ruido, en general, es el primer amplificador en el camino de la señal en un receptor, ¿sí? La función del amplificador es amplificar la señal de RF recibida por la antena, que como le dije hace rato, por lo general anda en el orden de los microvoltios. Entonces, como la idea principal es que amplificar la señal que yo recibo de RF, entonces ese transistor no puede tener mucho ruido. Por eso se denomina amplificador de bajo ruido, ¿sí? En el caso del transistor, desde que se utilice ahí, la figura del ruido debe ser lo más baja posible. Bien. Después lo que se conoce como amplificador de banda ancha o banda estrecha, que son, dependiendo de las características del sistema de comunicación, el amplificador puede ser de banda ancha o banda estrecha en las primeras etapas del receptor del transmisor. ¿Qué significa eso? Que si bien es cierto, sigue siendo un amplificador sintonizado, pero el ancho de banda que permite pasar varía. En algunos casos se dice banda estrecha porque estamos hablando que el ancho de banda es muy chiquito, muy angosto, anda en el orden de los kilociclos, y banda ancha cuando hablamos unos cuantos cientos de kilociclos, ¿sí? Pero siempre están limitados en frecuencia. Los amplificadores de banda ancha, si bien es cierto, tienen una amplia respuesta en frecuencia, son adecuados para sistemas con ancho de banda amplio como receptores comerciales o de radioaficionados. ¿Qué significa eso? Que van a tener un buen rendimiento dentro de todo el ancho de banda de, por ejemplo, de un receptor de radio comercial de AM, desde los 530 hasta los 1650 kilociclos. En todo ese ancho de banda el amplificador va a trabajar perfectamente, ¿sí? Ese, digamos, ese amplificador, si bien es cierto, va a amplificar todo ese rango de frecuencia, ¿sí? Hay otros casos en que yo necesito menor ancho de banda. Están diseñados esos amplificadores para un rango de frecuencia más limitado. Si yo tengo, por ejemplo, receptores, en el caso que acabamos de decir, los de banda ancha son para receptores comerciales, por ejemplo, de AM o de FM, donde yo tengo que sintonizar un espectro importante de frecuencias. En el caso de banda estrecha, estamos hablando de amplificadores que solamente trabajan en una única frecuencia. Pero, ¿qué pasa? Ustedes saben de que la información, si bien es cierto, viaja con la portadora, pero genera bandas laterales cuando se produce una modulación, ¿sí? Tanto AM como FM. Entonces, el de banda estrecha tiene que dejar pasar todo el ancho de banda que contiene la información, no solamente la fundamental, la portadora, sino el ancho de banda completo. Y después están los amplificadores de frecuencia intermedia, ¿sí? Eso sería, si bien es cierto, están sintonizados a una única frecuencia, el, lo mismo tienen un determinado ancho de banda, dependiendo del tipo de receptor.
En el caso de los receptores de AM, ese ancho, el ancho está sintonizado en 455 kilociclos, pero tiene un ancho de banda de 10 kilociclos. En el caso de FM, ¿sí? Está sintonizado en 10,7 megaciclos y tiene un ancho de banda de 100 kilociclos. ¿Está? Bien. Hay distintos tipos de amplificadores que se utilizan en radiofrecuencia, que dependiendo, como les dije, el tipo de aplicación, va a ser el tipo de amplificador que yo voy a usar. Estamos hablando de amplificadores lineales, lo que significa que no tiene que deformar la señal de entrada. Entonces eso ya me está limitando a mí a la cantidad de opciones que tengo, ¿correcto? Sí. Bien, vamos a repasar un poquito los distintos tipos de amplificadores que se usan en RF, ojo, ¿eh? De clase A ya lo conocen, ¿sí? El punto de polarización se ajusta al punto medio de la parte lineal y acá está lo importante que ustedes siempre se olvidan. La parte lineal de la característica de transferencia. ¿Sí? ¿Estamos ahí? El punto de polarización se ajusta al punto medio de la parte lineal de la característica de transferencia. Ustedes están acostumbrados a ponerlo en BCC sobre 2 así de una. No quiere decir eso. Lo que estoy diciendo ahí es otra cosa. Ya lo vamos a ver enseguida. Bueno, como quiera que sea. En este caso, en clase A, la señal fluye por el dispositivo durante el ciclo completo de la forma de onda de la señal de entrada, ¿sí? En ningún momento la señal se reduce a cero. ¿Está claro? Acá yo tengo la señal de entrada, acá tengo el punto de polarización, sería el punto medio que aparece acá, y la señal de salida está centrada en el punto de polarización. Esta es la curva de transferencia de un amplificador. Tensión de entrada, tensión de salida. ¿Estamos? Bien. Y está polarizado en el punto medio de la parte lineal. La parte lineal, fíjense, a esta parte de aquí abajo no es lineal. ¿Sí? Esta parte de acá es lineal. O sea que el punto medio, el punto Q no puede estar en cualquier parte. Si no, no es lineal. Amplificadores clase AB. El punto de polarización está en el corte proyectado. Quiere decir que si yo agarro la parte lineal de la curva de transferencia y la proyecto hasta que se corta el eje horizontal, yo tengo ahí el punto de polarización de mis transistores. ¿Sí? La parte negativa de la señal, como dice ahí, se recorta porque estoy transmitiendo y amplificando solamente la parte positiva de la señal. ¿Sí? Y los dispositivos activos dejan de conducir durante la parte de ese ciclo, o sea, durante la parte negativa. ¿Sí?
Bien. El clase B es similar al clase AB. En este caso, a diferencia del clase AB, fíjense, tiene resistencias de polarización, ¿sí? R1, R2 y los diodos estos. El clase B no tiene polarización. Directamente la señal entra a los transistores. Acá únicamente va a producirse la conducción cuando el nivel de señal en la base de los transistores supere el nivel de conducción de los transistores. Es decir, si tengo por abajo de los 0,6 voltios, no va a conducir ninguno. Por eso es que en el punto de cruce de la señal aparece una deformación. El clase C también se utiliza en RF. En el caso este, se utiliza donde no me interesa la amplitud de la señal, donde la información va en la frecuencia, no en la amplitud. Es decir, si yo quiero hacer un amplificador para transmitir señales de FM, utilizo un clase C. ¿Sí? Bien. Esto es simplemente un repaso de lo que ustedes ya conocen. ¿Estamos? En clase A, como les decía, el punto de polarización va en la parte lineal de la característica de transferencia. Bien. Cuando hablamos de característica de transferencia, nos referimos a esta curvita que está acá, ¿sí? Que es la relación de ganancia de corriente del transistor. Y es nada más ni nada menos que el HFE. ¿Está bien? El tema es que el HFE en muchas veces no viene graficado, viene directamente puesto como un número. Lo cierto es que el HFE no es lineal porque varía muchas veces primero por la dispersión del fabricante, de los valores que puede dar el fabricante, y segundo, que varía con la polarización del transistor. Y dependiendo del tipo de transistor, puede producir mayor o menor variación. Entonces, cuando ustedes van a polarizar un transistor, ¿qué es lo que hacen normalmente? Se fijan en la curva del HFE, o sea, la tensión colector-emisor y corriente del colector, y ponen el punto Q donde ustedes creen que debe estar. ¿Es así o no? Sí, profe. Bien. ¿Qué pasa? ¿Están durmiendo? No, profe, está interesante. Bueno, sí. Bueno, esta curvita que está acá a la izquierda, no todos los transistores la traen. Si no la traen, se puede fabricar. Y esa es la característica de transferencia que ustedes necesitan para determinar el punto Q óptimo para el circuito que ustedes quieren hacer. ¿Sí? Lo que tienen que hacer es graficar el HFE en función de las variaciones de tensión, de corriente de base y corriente de colector. ¿Sí?
Si estamos viendo que el HFE varía con la corriente de base, entonces estamos viendo que la ganancia del transistor no es la misma para distintos niveles de corriente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que yo necesito para que sea lineal es que la curva esa que figura ahí como HFE sea una línea recta, cosa que normalmente no pasa. ¿Estamos? Normalmente no pasa, no es recta. En algunos casos hay transistores que la curva esta de tensión colector-emisor, corriente de colector, les da la linealidad suficiente para que el amplificador sea lineal. A ver si puedo mostrarles. Espérense un cachito. Esta curva que ven acá, ¿sí? Esta curva que ven acá es la que estamos hablando. Corriente de base, corriente de colector. ¿Sí? Si ustedes se fijan, a partir de los 5 voltios, prácticamente una línea recta. Esa curva tiene que ver con la corriente de base y la corriente de colector. Esta curva va a ser más recta, va a tener pendiente, digamos, no va a ser tan deformada, va a ser una línea recta prácticamente cuanto las curvas estas que están acá de la corriente de base sean lo más paralela posible al eje horizontal. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. O sea, Sí, tendría que trabajar en la zona que las curvas son más horizontales, o sea, se mantienen, o sea, claro. sería en el extremo derecho. No necesariamente. Si ustedes prestan atención, la línea esa roja que yo he puesto ahí es una línea horizontal, ¿sí? Cuando las corrientes de base tiendan a ser horizontales, las curvas estas van a tender a ser una línea recta. Si esta curva se empieza a deformar y empieza a ser menos horizontal, ¿sí? Fíjense, tienen cierta inclinación, cierta pendiente, entonces las curvas estas van a ser más deformadas. Es muy simple. Si yo quiero tener una línea recta acá, no importa el valor que tenga, eso significa que por cada valor que aumente la corriente de base, la corriente de colector me aumenta un valor igual o proporcional, ¿sí? Y la única forma que eso pase es que la línea esta, la línea en la gráfica esta de corriente de colector, tensión colector-emisor, sea una línea horizontal. ¿Se entiende? Sí. Ya lo vamos a ver ahora. Bien. Bueno, lo que le estoy diciendo es que esta curva que está acá normalmente no está en todos en todas las hojas de datos. Sí está la tensión colector-emisor, corriente de colector. Eso sí está. Y más todavía aquí abajo. Entonces, este transistor sí me sirve, pero haciéndolo trabajar en esta zona. Lo que significa que el punto Q que yo estoy poniendo acá
está mal puesto. Si lo quiero hacer trabajar en forma lineal, lo tengo que llevar más arriba al punto Q. ¿Sí? ¿De qué va a depender de si esto es horizontal o, perdón, tiene una pendiente, una recta o no? Va a depender de las variaciones de la corriente de colector y la corriente de base, que es lo que aparece acá. Esta curva yo la puedo construir, se la hace sencillo, ¿sí? Con los datos de la hoja de datos del transistor, yo puedo hacer esta curva, esta gráfica. Una vez que yo obtengo esta gráfica, yo puedo saber que es esta que está acá, ¿sí? Yo tengo mi señal de entrada, que está centrada en el punto Q donde yo fijé, ¿sí? Entonces, esta es la señal de entrada. Fije, acá tengo omega t, ¿sí? Tiempo. Acá la señal de salida. También tengo omega t. Si ustedes se fijan, para una señal de entrada de esta característica, si la curva de transferencia tiene esta forma, fíjense cómo va a ser la señal de salida. ¿Les parece familiar? ¿La reconocen a esa forma de Sí, onda? sí, profe. Igual que en el oscilador, ¿no es cierto? Sí, sí. Ah, bien. Eso pasa porque está mal polarizado el transistor. Están trabajando en una zona que no es lineal, ¿sí? Por eso se deforma. Se puede pasar. En este caso, está obvia la deformación para el lado de abajo. Lo mismo puede suceder para el otro lado, ¿sí? Bueno, habiéndole explicado cómo se determina el punto de polarización de un clase A, que estoy seguro que esto le han enseñado a ustedes cuando han estudiado transistores, pero ninguno se debe acordar de todo esto. Entonces es fundamental que cuando elijan el transistor para hacer un trabajo, elijan el transistor adecuado para el trabajo. No porque sea el BC547 o el 337 o el 2N2222, el que ustedes sean el único que conocen. No, hay miles de millones de componentes de transistores en particular que se utilizan para distintas cosas. Aprendan a buscar. ¿Está bien? Bien. Ahí está, ¿ves? La curva, esta que obtenemos acá, esta que está, perdón, la del resultado, es la que nos muestra cómo va a ser el comportamiento del transistor para los distintos niveles de la corriente base. Ustedes están acostumbrados a ponerle el punto de polarización, que es este que figura acá, el IQ, el ICQ, todo, pero ese es cuando está quieto, cuando no tiene señal. Ese va a ser el cero de ustedes. A partir de ahí la señal de alterna se va a mover. Ese es el centro, el cero de la señal de ustedes, a partir del momento que ustedes empiecen a usar el amplificador. ¿Sí? Entonces, si a partir de acá aumenta la corriente base, disminuye la corriente de base, aumenta la corriente de base, disminuye la corriente de base y la señal del colector va a aumentar o va a disminuir. Pero de esta manera. ¿Sí? Entonces el punto Q no puede estar en cualquier parte. Bien, vamos a los bifes. Yo tengo un amplificador, en este caso, en clase A, ¿correcto?
¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces yo tengo la corriente de base que está determinada por RB. ¿Sí? Esta es la IB, la tengo acá. Y la corriente de colector va a depender de la corriente de base, en continua. Estamos hablando en continua a este momento. ¿Sí? La IC va a depender de la corriente de base, o sea, la corriente de base multiplicada por HFE. Así de sencillo. Si ustedes prestan atención, acá hay un choque, ¿sí? Una bobinita, ¿estamos? Y estos valores son en continua. Esto es corriente continua. Eso es lo que determina el punto Q en reposo, cuando no tengo señal. ¿Está claro? Cuando yo le pongo señal al transistor, la cosa cambia. ¿Estamos? La corriente de colector va a variar según esta ecuación. La corriente de reposo menos la corriente de pico máxima seno de omega t. ¿Por qué menos? Porque está en configuración colector emisor común. O sea, estoy saliendo por colector, lo que significa que está invertida la señal. ¿Está bien? La tensión en el colector emisor, y va a variar según esto que tengo acá. PCC más la tensión máxima del colector seno de omega t. Y la tensión de salida va a ser la corriente ICM seno de omega t por RL. ¿Por qué? Porque toda la corriente circula por la carga en alterna. Ya estamos en alterna ahora. ¿Sí? Entonces, toda la componente de alterna circula por la carga. Es lo que estamos viendo ahí. Segundo, que la bobina no disipa potencia porque es una bobina, es un choque. Ese choque tiene que presentar una impedancia mucho mayor que RL a la frecuencia de trabajo. ¿Está bien? No puede ser igual, tiene que ser muchísimo mayor para que no intervenga en las ecuaciones. Usted, alguno ha hecho un oscilador y le ha puesto el valor de la inductancia L, le han puesto, andaba en el orden de magnitud del choque. Si ustedes prestan atención, les queda el choque en paralelo con la inductancia, en alterna. ¿Sí? Entonces no le van a dar nunca si no lo han considerado en la frecuencia. El capacitor impide que el colector esté a masa para la componente de continua. Este capacitorcito evita que la continua se venga por acá a masa a través de la inductancia esta. ¿Sí? Este LC, que todo está dibujado acá, es el circuito sintonizado que yo tengo en la salida del amplificador. Eso significa este LC. Y el RL es la carga. Esto que está acá está dibujado para la alterna, para el funcionamiento en alterna. ¿Estamos? Cuando estén en alterna, para las señales de alterna, esto queda así como está. Entonces, ¿qué va a pasar en alterna? El choque va a ser que la tensión del colector puede llegar
puede llegar, no necesariamente va a ser así, pero sí puede llegar hasta 2 veces C sobre RL, ¿sí? La corriente del colector. ¿Estamos? El punto IQ, el punto de polarización, sigue estando donde estaba, pero como se trata de, como yo tengo un choque en el colector, la recta de carga mía deja de ser horizontal, ahora pasa a ser vertical y está centrada en BCC, ¿correcto? Porque esta es la tensión de colector que yo tengo, tensión colector emisor. Esa es la corriente máxima que yo voy a tener en colector, ¿sí? Es decir, que el punto Q en alterna se va a mover sobre la recta de carga roja que está ahí. En continua va a ser la vertical. En alterna se va a desplazar sobre la recta de carga esta que tiene cierta pendiente, ¿sí? La máxima tensión de salida la voy a tener acá, dependiendo de la excursión de la señal de entrada. Esa es la máxima tensión colector-emisor. Eso es en alterna. Vuelvo a insistir, en alterna. Continua es otra historia. Acá, si ustedes prestan atención, yo he dibujado las rectas de la curva esta de I de base, son casi todas paralelas, ¿sí? Si ustedes hacen la gráfica esa que yo les mostré hace rato, la transferencia de distintos tipos de transistores usando la, la característica tensión colector-emisor, corriente de colector, se van a dar cuenta que cuando estas líneas están separadas en forma, primero que sean casi paralelas entre ellas y segundo que la separación sea constante o casi constante, la curva le va a salir una recta. La gráfica de transferencia va a ser lo más parecido a una recta. Bien. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, sigamos. Entonces, lo que está dibujado ahí es lo que acabamos de ver. Esta vez ya está con los componentes que corresponden, ¿sí? La resistencia de polarización de base, la resistencia de polarización de emisor, colector de desacople, el circuito sintonizado, ¿sí? En este caso, hablamos sintonizado monoetapa. ¿Por qué? Porque tiene un solo transistor amplificador, ¿sí? Y tiene un circuito sintonizado. El transistor se utiliza como un elemento, como el elemento amplificador y el circuito sintonizado, como ya hemos dicho, para seleccionar la señal que nos interesa, ¿sí? Yo puedo tener, en este caso, tengo el circuito sintonizado en la salida, pero también puedo tener en la entrada un circuito sintonizado. Esto puede venir de etapas anteriores, ¿sí? Como quiera que sea, cuando hablamos de circuitos amplificadores monoetapa sintonizados, tiene un solo transistor y tiene en la salida un circuito sintonizado.
En el caso de que tanto la entrada como la salida tienen la misma sintonía, ¿sí? La respuesta en frecuencia, perdón, el ancho de banda del amplificador se hace cada vez más selectivo. O sea, estamos hablando de que el Q del circuito, para el mismo, digamos, factor de calidad, el, el ancho de banda disminuye a medida que aumenta la cantidad de etapas amplificadoras, ¿sí? O etapas sintonizadoras más que amplificadoras. En este caso, si yo tengo una sola etapa, supongamos que tengo solamente la etapa de salida acá, yo voy a tener esta curva. Si la demás, la entrada está sintonizada y a la misma frecuencia que la salida, es más selectivo, o sea, el ancho de banda disminuye más todavía, ¿sí? Aumenta la atenuación de frecuencias indeseadas y disminuye el ancho de banda a medida que voy aumentando las etapas. Por eso ustedes van a ver en los receptores de radio que hay varias etapas amplificadoras, por lo general son 3 etapas, no hace falta más para lograr una selectividad y una buena amplificación. Bien, acá tengo el equivalente del transistor, ¿sí? De este circuito, de este amplificador, de este transistor que está acá. Tengo el circuito sintonizado, que es una ZL, ya hemos hablado de esto, que son impedancias complejas, ¿sí? La ganancia en tensión, la impedancia de carga, la frecuencia central, la frecuencia, digamos, del circuito sintonizado, ¿sí? Y el Q del amplificador. En este caso, como verán, depende de la frecuencia. No es lo mismo para otra frecuencia. Cambia, a medida que cambia la frecuencia, cambia el Q. Si está esto en teoría, si yo tengo bien diseñado mi circuito amplificador, debería estar con el Q óptimo, ¿sí? Si ustedes prestan atención, el Q, más allá de depender de la frecuencia, también depende de la resistencia que ve el amplificador, ¿sí? Por eso ustedes cuando han hecho el amplificador, el oscilador que tenía la etapa siguiente amplificadora, les modificaba todo lo que generaba el oscilador. ¿Por qué? Porque les cambiaba el Q del circuito. Al cambiar la carga que ve el oscilador, propiamente dicho, cambia el Q del circuito y cambia todo el funcionamiento del oscilador. En este caso, el problema es que varios de ustedes que han hecho el oscilador con más de un transistor han tenido este problema. No han tenido en cuenta la carga de la siguiente etapa cuando han hecho el cálculo de los amplificadores, del oscilador en particular. Ingeniero. Sí, Entonces la resistencia esa que aparece en el circuito equivalente en serie con la bobina es o sea, sería la resistencia de carga, o sea, lo que vea la salida del amplificador. no, esto que eso forma parte de la impedancia de carga. La impedancia de carga es ZL, ¿sí? ZL tiene
una parte capacitiva, una parte inductiva y una parte resistiva, pura. ¿Sí o no? Sí, Bien. En el caso de ustedes, ustedes tienen el circuito LC, ¿sí? Y además tienen una etapa amplificadora que está colgado del mismo lugar donde está colgado el circuito LC. Que dicho sea de paso, el circuito LC que ustedes tienen en sus osciladores no es LC puro. También tiene una parte resistiva. ¿Sí? sí, Que no la hayan tenido en cuenta en los cálculos, está bien, no hay problema, porque es, digamos, la relación que tiene entre L y R es la parte resistiva pura del circuito de la inductancia es muy chiquita comparada con la inductancia. ¿Sí? claro, sí. Entonces, está bien, no la tengan en cuenta en el cálculo, pero cuando ustedes le conectan al circuito a la etapa siguiente, ¿sí? Acá les va a aparecer en paralelo con lo que sería acá, a ustedes les va a aparecer la impedancia de carga de la etapa siguiente. ¿Sí? Esa sería la etapa siguiente que ustedes tienen. Sí, En el caso del oscilador estamos hablando. ¿Estamos? sí, sí. Que ninguno la tuvo en cuenta. Entonces esto te cambia todo el circuito. Te cambia esto que está acá, que aparece como Q0, es el circuito sin carga. O sea, el amplificador sin carga. En este caso es puramente la parte de la sintonía que hace el amplificador, en el caso de ustedes, del oscilador. Circuito RLC que tiene el oscilador, la red de realimentación, si ustedes lo quieren ver así. ¿Sí? En el momento que lo cargan, esto cambia. Bien. Y eso es la parte que no han tenido en cuenta en muchos casos cuando han hecho el diseño. ¿Sí? Profe, ¿hay un cálculo para saber o añadirle en paralelo la otra parte? ¿Tenemos que sumar directamente los componentes de la segunda etapa? La mejor forma de hacer las cosas es, si quieren, y hasta que se acostumbren, es trabajar así como está hecho acá, tipo cuadripolo, teniendo en cuenta, digamos, el comportamiento de cada caso, ¿no es cierto? Es la mejor manera. Es tediosa, pero es hasta que aprendan. ¿Mm? Ok, igual usted va a ir con nosotros al laboratorio, ¿verdad? ¿Podemos hacer la primera clase de armado junto con usted en el laboratorio? ¿De armar qué? ¿No tenemos que armar un amplificador para la segunda para la segunda parte? Ah, te voy a estar hablando del otro práctico. Ya vamos a ver eso cuando lleguemos a esa parte, cómo hacemos. Claro, ¿Ah? claro. No tenemos que armar un Sí, tienen que armar un sintonizador. amplificador para amplificar la señal que sale del oscilador. Sí, Claro. Por sí eso, lo tienen que hacer. las primeras armadas junto con usted. En serio, No, de verdad pregunto, porque fue un dolor de cabeza la primera parte y usted, por lo menos nosotros, nos resolvió nuestro problema en 2 segundos. Nos dijo, "Es acá y acá, pum, pum, modificamos y ya salió andando". bueno, eso es por... A ver, ¿cuántos transistores han quemado ustedes? No quemamos un transistor, rompimos un varicap y quemamos, no sé, 2 potenciómetros. Bueno, O yo en el empezó a tirar transcurso humo. de mi vida no sé cuántos transistores tengo rotos, integrados, también quemados, fuentes voladas. O sea, ¿qué quiero decir con esto?
la experiencia es distinta, ¿me entiendes? Entonces, muchas veces no tiene que ver con los cálculos, tiene que ver con, digamos, con la forma de ver las cosas, ¿sí? Ustedes el problema que tienen es que tienen los conocimientos compartimentados, es decir, no los mezclan, ¿sí? No usan conocimientos de otras materias para resolver problemas en otros lados. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sí, Bien. Y acá hace falta tener la mente abierta, tener todos los conocimientos al alcance. Y ahí viene el tema. Y a medida que ustedes empiecen a usar lo que saben, van a darse cuenta de un montón de cosas, cómo se resuelven fáciles. No es tan misterioso acá. Pero como les digo, el tema de los cálculos ayuda. No siempre cuando ustedes hagan el diseño y los calculen y todo va a salir andando. No es así. Pero la mayoría de las veces van a tener que retocar todo o se le va a escapar algo, ¿sí? Y bueno, eso con la experiencia lo van a ir mejorando. Bueno, sí, después cuando bueno, veamos la parte de amplificadores, sí, vamos a nos estar. ayuda en el armado principal, Bueno, o la primera parte por lo menos. bueno, Profe, y otra cosa, después nos podría pasar estos apuntes de la clase que están buenos. esto está en los apuntes, ya cuando les habilite la parte de los apuntes lo van a tener. Sí, esto está en el aula. Genial. ¿La presentación también? No, la presentación no. La presentación está hecha en base a lo que tienen ustedes en los apuntes. Esto que está acá está en los apuntes también. Ah, ok. Eso quiere saber si nos pasa la presentación. Bueno, esto que está acá es una gráfica de la impedancia de carga normalizada en función de ρ para diferentes valores de Q, donde se ve el efecto de Q sobre la impedancia de carga. El ρ es un valor, digamos, aquí está, es la desviación normalizada de frecuencia que está definida de esta manera. F menos F0 sobre F0. ¿Sí? Eso es, si ustedes se fijan, queda centrado en cero y para un lado y para el otro tienen la curvita en función del Q. Esto, esta curva viene, no está, no, más adelante está. Ah, acá está. Ahí lo tienen al rojo. ¿Lo alcanzan a ver ahí? Sí, Bien. El Q0 que aparece acá, el Q0, es el Q del circuito sin carga, sin carga. El Q sub E o efectivo es con la carga. ¿Está bien? Por eso yo les decía, en el caso de ustedes, cuando hicieron el oscilador, la mayoría que usó dos etapas o tres no tuvo en cuenta la carga del oscilador cuando hizo la cuenta para el diseño, ¿sí? Y ahí le cambió todo. Fíjense cómo cambia el Q del circuito cuando ustedes le ponen carga, ¿sí? ingeniero. Sí, ¿Qué sería la R-res?
sea, subres que aparece Es en el esa es la resistencia, digamos, resultante del paralelo. A ver, eso, ¿a dónde estaba? ¿Dónde estaba? No, no está aquí. Bah, no, es que eso está más adelante. Sí. Bien, bien. El res es la resistencia que yo quiero tener, el equivalente, por decirlo así. R0 es la que está en vacío y RP es el equivalente paralelo del circuito sí, me digo, de la resistencia. ¿Sí? Es la resistencia paralelo de las dos resistencias, el res y el R0. Sí, no está dibujada acá porque no, pasa que, bueno, no me doy cuenta, lo tenía que haber corregido y me olvidé. Como quiera que sea, lo vamos a ver después, más adelante a eso. Ahí va a quedar más claro. Bien, perfecto. Ustedes se fijan, el ancho de banda queda referido al Q efectivo del circuito, que es lo que yo le decía. Si cambia el Q va a cambiar. ¿Por qué? Porque cambia la carga del circuito. Al cambiar la carga, cambia el ancho de banda. ¿Sí? Bien. Ahí el circuito de la figura le conectamos a la salida otro circuito igual, que es lo que estábamos hablando hace rato. ¿Sí? Es decir, que la impedancia de entrada de la segunda etapa está en paralelo con la salida de la primera etapa. Y eso va a hacer que el Q equivalente cambie. O sea, el Q del circuito mío va a cambiar. ¿Por qué? Porque estoy aumentándole una carga al circuito. ¿Sí? El RP es la resistencia paralelo equivalente de, digamos, entre la resistencia que tiene el Q original. El R0 sería la resistencia de salida del amplificador y la resistencia de entrada de la siguiente etapa. Aquí como está, en este caso, como es un amplificador con emisor común, la entrada del amplificador de la segunda etapa, acuérdense que tiene una muy baja impedancia, ¿sí? La entrada de este circuito es de baja impedancia. ¿Sí o no? Sí, Bien. Entonces, hacer esto, así como está, significa que la impedancia de entrada de la segunda etapa va a hacer que la selectividad del circuito sintonizado, del amplificador sintonizado de la primera etapa se vea comprometida porque el Q cambia.
Bien. Entonces, para evitar todas estas cosas, existen formas de acoplamiento. Esta es una. Ya sabemos que si no tengo en cuenta la impedancia de la etapa siguiente en mi diseño, el circuito se va a ver afectado, ¿sí? Por eso, cuando yo les decía en el proyecto y diseño, cuando ustedes hicieron los cálculos, el cálculo se empieza desde la salida hacia adentro, no al revés. ¿Por qué? Porque la etapa siguiente es la que carga a la etapa anterior, ¿sí? Y así hasta que llego a la señal de entrada. No es lo mismo hacer las cuentas desde la izquierda hacia la derecha que de derecha hacia izquierda. Es decir, si yo hago las cuentas desde la entrada hasta la salida, puedo tener cualquier cosa. Las cuentas se hacen teniendo la carga como parámetro importante. Pues si ustedes se olvidan de la carga, es como dicen un amplificador de audio y no sabe cuánto ohmio es el parlante. O hacen todos los diseños y después le ponen el parlante y no funciona. Y por supuesto, tienen que hacer teniendo en cuenta la carga siempre. Bien. Una forma de evitar esos problemas es tener un acoplamiento por transformador, ¿sí? Donde yo tengo la impedancia del primario relacionada con la impedancia del secundario por la cantidad de espiras que tiene el transformador, ¿sí? En este caso, el primario tiene mayor cantidad de vueltas que el secundario, es decir, que la impedancia del primario es mayor que la del secundario. Entonces, yo acá, el amplificador mío ve hacia la salida, hacia la carga, la misma impedancia que tengo yo hacia la entrada. O sea, el transformador me sirve a mí para adaptar impedancias. ¿Estamos? En este caso es un transformador. Puede hacer lo mismo y que se usa mucho en radiofrecuencia, es usando un autotransformador. ¿Sí? La relación de transformación es la que determina las impedancias. Esto que ven acá se ve mucho en radiofrecuencia. La otra posibilidad es hacer un acoplamiento entre condensadores con toma intermedia. Es más complicado, se utiliza poco, pero a veces se usa. Esto también está en los apuntes. Esto que está ahí es lo que ustedes normalmente van a encontrar en los circuitos amplificadores de RF. Si ustedes prestan atención, tiene una sola bobina y un solo capacitor. Esto que está acá está trabajando como autotransformador. ¿Sí? Es lo mismo que hemos visto acá. Ahí. Exactamente lo mismo. Y esto es lo que van a encontrar ustedes normalmente en un equipo receptor de radio. Son las distintas etapas. Y ahora es. Bien. ¿Tienen clase ahora? No, en principio no. El profesor de control nos dijo que no íbamos a tener clase. Ah, bueno. Bueno. En este caso,
estamos viendo un amplificador sintonizado multietapa, es decir, que tiene más de un elemento activo para amplificar, ¿sí? Cada etapa contiene un transistor y un circuito sintonizado. Como yo les dije al comienzo, cada etapa sintonizada equivale, si cada una tiene el mismo Q, si esta tiene un Q igual a 5, esta otra también tiene un Q igual a 5, el paquete completo equivale a tener un amplificador que tiene un ancho de banda más angosto, ¿sí? Y un Q más elevado, ¿sí? En el caso que están todos sintonizados a la misma frecuencia, por supuesto voy a tener, digamos, la característica de transferencia va a estar sintonizada en una sola frecuencia y esa señal, perdón, el ancho de banda se va a ir haciendo cada vez más chico a medida que vaya aumentando etapas, ¿sí? Acá lo tienen, por ejemplo, ¿ve? Para la cantidad de etapas, N1, 2, 3, 5 etapas distintas, cómo va variando el ancho de banda, ¿sí? Por supuesto, el Q va aumentando. En el caso de que yo tenga, si yo tengo, por ejemplo, todos los circuitos estos sintonizados a la misma frecuencia, la, la característica de todo el paso amplificador se va a ir haciendo eh, más angosto en el ancho de banda, ¿sí? Porque están cada una de las etapas sintonizadas a la misma frecuencia. En el caso de que yo necesite tener un ancho de banda un poquito más grande, ¿qué es lo que se hace? Se pone a una etapa, a una frecuencia, a la etapa que sigue a otra frecuencia, cerquita, ¿sí? Y la característica de transferencia va a ser lo que aparece acá, dependiendo de cómo estén separadas las señales de la primera y la segunda etapa. Lo que hace esto es aumentar el ancho de banda de todo el comportamiento en general del circuito. Si yo quiero aumentar más el ancho de banda, pongo más etapas, ¿sí? Lo que se trata es de que el resultado total de ese circuito, de esas etapas amplificadoras, tenga una curva de transferencia como está acá en verde, que se llama sintonía crítica, ¿sí? Bien. En resumen, esto que está acá es un receptor de radio común y corriente. Esta es la etapa selectora de entrada. Ahí tienen la antena, ¿sí? Acá tienen el circuito sintonizado, acoplado por transformador, ¿sí? A la base de este amplificador que, como le dije al comienzo, necesariamente tiene que ser de bajo ruido este transistor, ¿sí? Este transistor es de bajo ruido. ¿Estamos? En este caso particular, el mismo transistor cumple la función de oscilador y de amplificador de RF, las dos cosas. Y tiene una salida sintonizada
a 455 kilociclos, ¿sí? Acoplada por transformador a la siguiente etapa. La siguiente etapa, bueno, esa es la parte del oscilador. La segunda etapa de FI también está sintonizada en 455 kilociclos y la tercera etapa también. Cuando yo avanzo de izquierda a derecha, voy aumentando la selectividad del circuito. A medida que voy aumentando amplificadores, como todos están sintonizados en la misma frecuencia, voy aumentando la selectividad. Es decir, que el ancho de banda se hace cada vez más chiquito. ¿Eh? Ah, metió mal el dedo. ¿Dónde está? Ah, bien. ¿Dónde está? Ahí está. Bien. Acá en este caso, hemos visto nosotros atacar, lo que les acabo de mostrar es un receptor de radio. Ahora vamos a ver, por ejemplo, a dónde están los amplificadores sintonizados en un transmisor de radio. ¿Sí? Esa parte se conoce como triplicador. ¿Qué significa? Que va a multiplicar por 3 la señal de entrada, ¿sí? Que viene del oscilador. El oscilador este que está acá, ¿sí? Oscilador de cristal, etcétera, etcétera, acoplado por transformador, etapa triplicadora, amplificador en clase A de baja señal, salida sintonizada, acoplada por transformador. Esto que está acá es un amplificador básicamente para data impedancia nada más, ¿sí? Pero si ustedes se fijan, tienen la parte, digamos, son amplificadores de baja señal también. En este caso, estamos hablando de un amplificador sintonizado y se llama triplicador porque está sintonizado al triple de la frecuencia de la señal de entrada. O sea, acá yo tengo 16,7 megaciclos y acá a la salida tengo 50,1 megaciclos. Definitiva, acá a la salida voy a tener una señal de 50 megaciclos. Sigue siendo sintonizado, tiene sintonizado la entrada y la salida y se utiliza un equipo transmisor de radio. ¿Estamos? Sí. Bien. Para que no se asusten, para que sepan que también se usan en digamos, en transmisores amplificadores de baja señal. Y ahí está claro el por qué insisto yo que el oscilador tiene que ser una forma de onda senoidal. ¿Se dan cuenta? Porque es importantísimo eso.
Si yo tengo el oscilador que ustedes han hecho en el laboratorio y lo pongo acá y tiene que multiplicar por 3 y sacar la señal multiplicada, bueno, se imaginan el desastre de señales que voy a tener yo si no tengo una señalidad perfecta. ¿Sí? Bien. ¿Tienen preguntas hasta acá? Por el momento no. Por el momento no. Bueno, bueno, antes, no, sí, sigue una serie de cositas más que lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Estamos? Bien, ingeniero. Mañana tendremos virtual también, ¿no?